Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control a un tiránico destierro. Sí, como si estuviéramos en el pasado, cuando no existían los derechos humanos, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, desterró y les quitó la nacionalidad a 222 presos políticos que osaron hacerle oposición a su régimen, que ya completa más de 16 años. Los gobiernos de izquierda latinoamericana que dicen defender los derechos humanos guardaron silencio por días, hasta que por fin, por allá, Gabriel Boric, el presidente de Chile, dijo en su cuenta de Twitter que un abrazo fraterno a Yoconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos. Obviamente el dictador Nicolás Maduro de Venezuela no dijo nada, ni el progre más progre de todos, Lula en Brasil, ni la corrupta progre Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, ni el progre Manuel López Obrador en México, y mucho menos el dictador y títere de los Castro, Miguel Díaz-Canel, en Cuba. El único que siguió la iniciativa de Gabriel Boric en Chile fue el presidente colombiano Gustavo Petro, que hace unas pocas horas escribió en su cuenta de Twitter que, reitero, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Ahí toca decir que acierta el presidente Petro en rechazar la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Pero toca corregirlo con el perdón del caso, para decirle que son 222 los ciudadanos ahora apátridas. También extraña un poco la falta de vehemencia de parte del presidente Petro en este rechazo. Porque, por ejemplo, cuando se metieron con el remedio dictador de Pedro Castillo en Perú, se puso furioso. Recordemos cómo habló de duro el presidente en la CELAC. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos? Curiosa forma de defender los derechos humanos. Diría uno que ya que el presidente Petro se reúne cada ratico con el dictador democrático de Venezuela, Nicolás Maduro, pues debería aprovechar para decirle que cuándo va a liberar a los presos políticos de oposición que esa dictadura aún tiene. Y que para cuándo las elecciones libres en Venezuela. Es que ese relato de la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica es muy conveniente. Ningún gobierno de izquierda se atreve a condenar la violación de los derechos humanos de un gobierno de izquierda o una dictadura comunista. Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Cuba hace unos días y en lugar de reclamarle a esa dictadura por los 1000 presos políticos que tienen los Castro, hoy Díaz-Canel, lo que hizo fue alabarles el paupérrimo sistema de salud que tienen allá para justificar la destrucción que quieren hacer acá. Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Y claro, esto no va a ser fácil, es una disputa muy fuerte en términos de la reforma a la salud que se está proponiendo. Es quitarle el negocio a la élite, a sectores privados que volvieron la salud una mercancía, no un derecho fundamental. La salud preventiva que ustedes han tenido aquí como un eje central es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia. Curiosas contradicciones en la política de relaciones exteriores y en la política de defensa de los derechos humanos que tiene el gobierno del cambio. De hecho, como el señor presidente Petro siguió insistiendo en la libertad de Pedro Castillo en Perú, el Congreso de ese país le dijo que no se metiera más en los asuntos internos del Perú y lo declaró como persona no grata. De hecho, Keiko Fujimori, ex candidata presidencial del Perú, se refirió de esta manera del presidente colombiano. Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto,
Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Los derechos humanos son solo uno y los valores democráticos también. No hay lugar para interpretaciones o ambivalencias. Por lo tanto, es una violación a los derechos humanos lo que hizo el dictador Daniel Ortega en contra de 222 ciudadanos nicaragüenses que se atrevieron a ser de la oposición al régimen. Estas 222 personas fueron encarceladas por protestar en 2018 para exigir que hubiera elecciones libres y libertad de prensa. La respuesta fue su encarcelamiento y además el apresamiento de los candidatos de la oposición que pretendían enfrentarse a Ortega. Pero ahora, en un acto desesperado y que le salió bastante mal, Ortega los libera, los monta en un avión, los manda para Washington, los destierra y termina el cuadro quitándoles la nacionalidad. Curioso progresismo el de estos dictadores como Díaz-Canel, Nicolás Maduro and Friends. Los ciudadanos de América Latina seguirán reclamando por los derechos humanos de la gente honrada, la libertad de los presos políticos en cualquier país de la región, la libertad de los ciudadanos, el respeto a la democracia, a la oposición y el derecho a tener elecciones libres, como también la libertad de prensa. Así, a los fanáticos y extremistas de izquierda les incomode, porque están convencidos en su megalomanía que tienen el derecho de mandar sobre la vida de los demás. Y pues no.